Galleteros, sean todos bienvenidos una vez más a este que es su canal. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenida, espero que te guste mi contenido. Y si te gusta, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer estas bonitas flores de lavanda que se tejen muy fácil y muy rápido. Es un bonito proyecto para, ya sea para decorar algo en la casa o para hacer algún regalo. Yo la tejí en una lana acrílica número 4 de esta marca. No sé por qué cuando grabo el color se ve como un tono más azul que morado, pero en esta foto y en la miniatura del video pues pueden apreciar mejor el color. El color se llama berenjena y utilicé para la parte de las hojas esta marca que también es una lana acrílica número 4 y este color se llama cazador verde. Las tejí con un gancho de 4.0 milímetros. Van a necesitar tijera, una aguja lanera, un palito de estos, yo los consigo en el supermercado, pero si no tienen esto, pues también pueden usar un alambre o cualquier otra cosa que les sirva. Y por último van a necesitar pegamento o silicón caliente. Así que comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un nudo corredizo y hacemos 40 cadenas. Después de hacer las 40 cadenas vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto alto. Así. Ahí mismo, en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Tengo 2. Ahora, en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y aquí voy a hacer 3 cadenas. Y en la parte, en estas 2 hebras del punto alto, así, inserto el ganchillo y hago un punto deslizado. Y con eso vamos a formar lo que se llama punto pick-up. Ahora, en el siguiente punto hago un punto alto y repito lo mismo, 3 cadenas, inserto el ganchillo aquí y hago un punto deslizado. Y eso es lo que voy a seguir repitiendo por cada punto. Un punto alto, 3 cadenas y un punto deslizado para formar el punto pick-up. Así. Ahora voy a seguir repitiendo eso hasta llegar a la primera cadena. Termino de hacerlas todas y les muestro lo que sigue. Llegué a la primera cadena, así es como nos debe de quedar. Y en esa primera cadena voy a hacer un punto alto, 3 cadenas, voy a repetir lo mismo. Y ahí mismo, en ese mismo punto, voy a hacer un punto deslizado. Así. Aseguro el hilo y lo corto. No tienen que dejarlo largo, porque ese hilo lo vamos a esconder. Así. Ahora voy a buscar el palito. Y yo voy a usar silicón, pero ustedes pueden, silicón caliente, pero ustedes pueden usar el pegamento que ustedes quieran. Entonces, esta es la parte derecha, esta es la parte derecha del tejido y esta es la parte de revés. Y esta es la que vamos a dejar para afuera. O sea, voy a tomar el palito así
esta parte donde están las hebras va para abajo, y en la parte derecha donde están los puntos que no tienen el punto pick up, ahí voy a poner un poco de silicón. Voy a poner el palito y lo voy a hacer así para que se pegue. Ahora voy a poner un poco de silicón y un poco en el palito y voy a darle una vuelta así, y eso es lo que voy a seguir haciendo por todo el tejido, así, girando alrededor del palito. Llegué ya a la última parte. Lo voy a sostener ahí para que se pegue bien. Miren qué bonito se ve. Así. Y con una aguja lanera voy a cortar estas dos hebras al mismo nivel ahí. Pues voy a buscar una aguja lanera. Voy a ponerle un poquito de silicón aquí. Y voy a esconder esas dos hebras en el tejido. Así. Con el color verde vamos a hacer las hojas. Hacemos 12 cadenas. Y vamos a trabajar en puntos bajos, pero tomando esa hebrita que se ve ahí atrás. No vamos a trabajar por la parte de adelante de las cadenas, sino aquí atrás. Entonces voy a hacer en la primera aquí un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y así hasta llegar a la primera. Aquí llegué a la primera. Voy a hacer una más, un punto bajo más, así. Y ahora vamos a seguir trabajando en puntos bajos, pero de estos puntos que se ven aquí, vamos a tomar la hebra de adelante. Esta hebra que queda aquí la vamos a dejar ahí atrás y vamos a trabajar en la hebra de adelante de este lado. Así. Hago un punto bajo y voy a seguir haciendo un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de adelante.
Y cuando llegamos aquí, entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto. Así. Cortamos el hilo, lo dejamos más o menos de ese largo porque ese lo vamos a esconder ahí mismo con una aguja lanera. En la parte donde se ve esa línea, miren que de este lado no se ve, entonces ahí vamos a esconder esta hebra. Así. Y como esta vamos a hacer dos. Yo ya tengo la otra aquí, así que vamos a ponerla. Entonces, con el color verde le voy a poner un poquito de silicón. Y vamos a poner el color verde. Así vamos a ir dándole vuelta al palito. Cortamos ese hilo verde. Vamos a poner la hoja donde no, más o menos a una distancia así. ¿Ven? Entonces todavía me le falta un poquito más. Para poner la hoja, vamos, esa parte que se ve así, que tiene una línea, va a ir para afuera. Así. Entonces, lo que vamos a hacer es, ponemos la hoja así, que esta hebra quede justo aquí. Vamos a poner un poco de silicón. Vamos a agarrar esa hebra así ahí. Vamos a esperar que pegue. Ahora, encima de esa hebra voy a poner un poquito y un poquito en el palito. Le voy a dar una vuelta así, tomando, pasando el hilo por encima de esa hebra. Así. No se preocupen que se vea así, eso lo vamos a arreglar ahora. Vamos a asegurar primero aquí abajo. Vamos a cortar esa hebra.
así. Entonces esta le vamos a poner un poquito de silicón aquí adelante y la vamos a pegar así. Voy a poner otro poquito. Así. Ahora para poner la otra, pues ya ustedes decidirán a qué distancia, pero yo se la pongo más o menos así mismo. Así que aquí voy a hacer lo mismo, asegurándome que la otra quede de este lado. Recuerden que la parte que tiene la línea va para afuera. Entonces, pongo la hoja, le pongo un poco de silicón para que esta hebra se pegue ahí. Ahora voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a seguir dando vuelta por todo el palito. Y hago lo mismo, le pongo un poquito aquí, lo pego y sigo haciendo lo mismo hasta llegar aquí abajo. Voy a seguir y cuando llegue aquí les muestro. Llegué al final, voy a poner un poquito de silicón ahí. Dejo que se seque. Lo retiré de la cámara para soplarlo un poco. Así. Entonces ahí corto el hilo. Lo que voy a hacer es que esa puntita, ya si ustedes no quieren hacerlo con la tijera, pues lo pueden cortar con lo que ustedes quieran. Le hacen así. Y así es como nos queda. Espero que este tutorial les haya gustado. Si les gustó y no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y compartan mis videos para que lleguen a más personas. Pues si lo hacen, me encantaría que me dejaran un comentario, manitas arriba, porque eso ayuda a que el canal siga creciendo. Así que si quieren seguirme en mis redes sociales, en la caja de descripción de este video están todos los enlaces. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.